Nos pasamos los días inmersos en una especie de carrera de fondo. Una maratón, digamos. Exacto. Una maratón agotadora, buscando siempre ese gran propósito en la vida, intentando dejar algún tipo de legado, y por supuesto consumiendo noticias sin parar para sentir que somos ciudadanos informados. Ciudadanos conectados con el mundo. Eso es, todo esto, en el fondo, buscando una validación constante de que se están haciendo las cosas bien. Pero, y aquí viene la gran pregunta que vertebra nuestra exploración de hoy. ¿Y si resulta que esa búsqueda obsesiva de un sentido de vida o esa necesidad imperiosa de estar siempre al día son en realidad la gran estafa de nuestra era? Es que es una premisa que da vértigo, sobre todo porque choca frontalmente con absolutamente todo lo que se enseña desde la infancia. Ya, desde el colegio prácticamente. Claro, hoy nos sumergimos en un documento muy inusual, titulado El Manifiesto del Bienestar, Placer Estar Bien, el retorno al yo sensible. Y bueno, hay que advertir desde ya que no estamos ante la típica guía para optimizar el tiempo. Desde luego que no. Nada de trucos de productividad. Para nada. Ni es un manual de autoayuda para rendir más en la oficina. Más bien es una propuesta de revolución íntima. La idea central es que se debe abandonar esa validación externa y silenciar el ruido contemporáneo para volver a algo mucho más primario. A la experiencia sensorial pura. Efectivamente, es un replanteamiento radical sobre cómo se mide el éxito de una vida humana. Es interesantísimo. Para arrancar, me gustaría poner sobre la mesa el punto de partida de esta filosofía. Vivimos en una sociedad que parece exigir constantemente que la vida sea una especie de novela épica o un currículum intachable. Todo tiene que tener un significado profundo. Claro, si se viaja tiene que ser una experiencia transformadora, si se trabaja tiene que ser para cambiar el mundo o para dejar huella. Pero este manifiesto aterriza con una idea rompedora y a la vez tremendamente básica. Que vivir es, antes que nada, una experiencia sensorial. Exactamente. Oler el café por la mañana, sentir el frío en la cara al salir a la calle, notar la textura de la ropa contra la piel. Y parece que en ese afán por producir significados para que otros los aplaudan, pues se ha olvidado por completo cómo habitar el propio cuerpo. Esa es la clave absoluta del texto. Si observamos nuestra cultura actual, la exigencia siempre viene de fuera. Se pide un impacto que se pueda cuantificar. Sin embargo, la visión que se plantea aquí contrapone esa idea de manera tajante. Corta de raíz con esa narrativa. Así es. Desde esta perspectiva, una vida lograda no tiene absolutamente nada que ver con el impacto que se deja en los demás. No se mide por los hitos alcanzados, ni por el dinero en el banco, ni por la admiración que se suscita en redes. Ni por el número de seguidores. La profundidad del deleite interno de la persona. Madre mía. Y aquí es donde nos topamos con el concepto que le da título al manifiesto, que es un término inventado, un auténtico palabra, vamos. Sí, es peculiar. Hablamos del bienestar, placer, estar bien. Todo junto, del tirón, sin espacios. A ver, al principio confieso que me pareció casi un trabalenguas. Es que cuesta pronunciarlo la primera vez. Totalmente. Pero, claro, al ir desgranando la idea, cobra todo el sentido. No es solo un capricho del autor para llamar la atención. Hay una declaración de intenciones enorme en el hecho de fusionar esos tres conceptos en uno solo. Desde luego, es que la fusión es el mensaje en sí mismo. Lo que se intenta transmitir al crear la palabra bienestar, placer, estar bien, es que estos elementos son indivisibles si se quiere sostener el peso de la existencia. A ver, históricamente hemos tendido a separar la mente del cuerpo. Exacto. Se piensa que se puede tener un bienestar mental o espiritual muy elevado, aunque el cuerpo esté reventado o no experimente ningún gozo. Este enfoque rompe con eso por completo. O sea, nos dice que no hay bienestar real sin un placer físico y palpable. Efectivamente. Y a su vez, ese placer no puede ser un pico aislado de fin de semana. Tiene que estar sostenido por un estado de estar bien que sea continuo. Al unirlos, se crea una brújula vital, la única entidad que, según esta visión, debería gobernar las decisiones diarias. Es decir, invita a dejar de engañarse pensando que uno está bien sobre el papel. Claro, el típico tengo buen trabajo, tengo reconocimiento, debería estar feliz. Eso es. Todo eso sobre el papel pinta genial, pero si en el día a día el cuerpo solo experimenta estrés, tensión en la mandíbula o dolor de estómago, pues no hay bienestar, placer, estar bien que valga. Ninguno. Es una ficción. Total. Ahora, para alcanzar ese estado, el documento identifica barreras, y hay una que me parece fascinante discutir. Cambiando un poco de tercio, entramos en lo que el manifiesto define como el gran destructor de la plenitud moderna.
El contacto constante con la información externa. Exacto, se refiere a ello textualmente como una hemorragia informativa. Y lo cataloga, atención a esto, como el gran parásito del placer. El gran parásito. Es una imagen fortísima. Y fíjate en cómo funciona esta dinámica en la práctica. Esta hiperconectividad a la que se está sometido hoy en día, ese flujo incesante de noticias, las tendencias, las opiniones hiperpolarizadas sobre temas que ni siquiera afectan directamente. Que ocurren a miles de kilómetros. Claro, pues todo eso actúa fragmentando la atención. Y la atención, recordemos, es el mecanismo a través del cual se habita el presente, Si la atención no está en el ahora, uno no está. literalmente. Cuando la mente está perpetuamente secuestrada procesando datos del exterior, la persona se ausenta de su propia vida. La postura que se defiende aquí es muy firme. Toda esa avalancha de información externa no hace a nadie más sabio. No es conocimiento. En su inmensa mayoría no lo es. Es simple ruido que genera una ansiedad de fondo casi indetectable, precisamente por lo acostumbrados que estamos a vivir con ella. Para quienes nos escuchan, creo que hay un ejemplo cotidiano que ilustra esto a la perfección y que conecta con esa idea de no habitar el propio cuerpo. Imaginemos una situación que casi todo el mundo ha vivido alguna vez. Alguien está en la cama a las 2 de la mañana. Un clásico moderno. Un clásico, sí. Físicamente, esa persona se encuentra en el entorno más seguro, cálido y cómodo posible. Su cuerpo debería estar experimentando un confort absoluto bajo las sábanas, pero tiene el teléfono móvil en la mano. Y empieza el famoso doom scrolling. Exactamente. Está haciendo doom scrolling, consumiendo imágenes de una crisis geopolítica al otro lado del planeta o viendo el escaparate filtrado de la vida perfecta de un desconocido en redes. Mientras sus ojos absorben eso, el sistema nervioso central entra en alerta máxima. Empieza a segregar cortisol a mares. Dispara cortisol como si el peligro estuviera físicamente en esa misma habitación. El cuerpo está a salvo, pero se le está sometiendo a un estado de amenaza ficticia constante. Hay una frase en el análisis que me parece demoledora al respecto. Cito, «El exceso de información es la muerte de la introspección y el ayuno del placer». El ayuno del placer. Es un concepto muy, muy agudo. Al obligar a la mente a consumir compulsivamente realidades ajenas, se está matando de hambre la propia capacidad para sentir gozo en el aquí y el ahora. Es como si nos desconectáramos de los sentidos. ¿Totalmente? Hmm. Esa ansiedad que mencionabas con el ejemplo del móvil de madrugada funciona como una interferencia. Es como el ruido blanco de una radio que está mal sintonizada. Te impide conectar con las sensaciones físicas que se deberían estar disfrutando en ese instante. El tacto de las sábanas, el silencio. El silencio de la noche, la temperatura agradable de la habitación, es un secuestro en toda regla del recurso más valioso que tiene el ser humano, su capacidad de sentir. Ya. Pero, a ver, aquí me surge una duda razonable, y creo que es importante hacer un poco de abogado del diablo en este análisis. Claro, adelante, se vive en sociedad. Se supone que el deber de un buen ciudadano es estar informado, saber qué ocurre en el mundo, tener empatía por las tragedias globales. ¿Acaso este planteamiento no aboga por una especie de ignorancia voluntaria? Pues es una fricción inevitable cuando nos enfrentamos a esta filosofía. El manifiesto no niega que ocurran cosas terribles en el mundo, para nada, pero sí cuestiona la utilidad real de esa exposición constante para el individuo promedio. Vale, cuestiona el para qué. Exacto. Desde su perspectiva, consumir dolor ajeno en una pantalla no cambia en absoluto la realidad de ese dolor, pero sí destruye el propio presente. Nos plantea hasta qué punto ese deber cívico de estar siempre informados no es más que una cadena. Una cadena autoimpuesta. Eso es, una cadena que en última instancia solo sirve para mantener a la población en un estado de neurosis colectiva. Si la información no se traduce en una acción directa y útil, y solo sirve para erosionar el bienestar, placer, estar bien, el texto la descarta por completo. Es duro, pero tiene una lógica interna aplastante. Vale, entiendo el punto. Si la información es el ruido que aleja del presente, pasemos a lo que supuestamente debería dar dirección, pero que aquí recibe el ataque más frontal de todo el documento. Uf, entramos en terreno pantanoso. Ya lo creo. Llegamos al que sin duda es el concepto más radical del manifiesto. Y preparémonos, porque esto dinamita décadas de discursos motivacionales. El texto califica la búsqueda de un propósito vital, de una vocación o de trascendencia como, atención, la gran estafa de la modernidad. Así de contundente.
Y es muy normal que genere un rechazo inicial enorme, porque toda la estructura cultural, desde el colegio hasta la edad de jubilación, está montada sobre la premisa de que se debe encontrar un propósito. Es el gran mantra de nuestro siglo. Encuentra tu porqué. Exacto. Pero analicemos la lógica que hay detrás de esta crítica. El problema que señala el texto no es tener aficiones o tener metas personales. El problema es el hecho de que buscar ser alguien para los demás. Buscar que la vida tenga un sentido que la sociedad pueda aplaudir. Eso es. Esa búsqueda provoca un desplazamiento peligrosísimo. Un desplazamiento del yo hacia lo externo. Efectivamente, cuando la existencia orbita en torno a lo que se va a lograr para el mundo, o para la empresa, o para la historia, uno deja de pertenecerse a sí mismo. Se permite que factores que no se controlan dicten el valor propio. El propósito, bajo esta lupa, externaliza la brújula vital. Pero un momento, detengámonos ahí. Porque, a ver, uno podría argumentar basándose en la psicología tradicional que tener un porqué es precisamente lo que ayuda a soportar las dificultades de la vida. Claro, el sentido de Víctor Franklin y todo eso. Exacto. Pensemos en la resiliencia, en superar traumas. Siempre se ha dicho que quien tiene un propósito encuentra la fuerza para seguir adelante, por muy duro que sea el camino. ¿Cómo se sostiene entonces que esto sea una estafa? Es una gran pregunta. La crítica del manifiesto no va dirigida a la capacidad de supervivencia en situaciones extremas, sino a la calidad de la existencia cotidiana en la modernidad. La perspectiva que se expone es que, muy a menudo, ese propósito superior no es más que ansiedad disfrazada de virtud. Ansiedad disfrazada de virtud. Vaya tela. Es que es así. Muchas veces nos convencemos de que somos muy nobles o muy trabajadores porque se está persiguiendo un gran objetivo, ya sea fundar una empresa exitosa, escribir el gran libro o dejar un mundo mejor. Pero, ¿qué pasa mientras se hace todo eso? Que se vive amargado. Exacto. Se pasan los días bajo un estrés brutal, sin dormir bien, engullendo la comida sin saborearla, sacrificando a las relaciones personales y maltratando el propio cuerpo. El manifiesto argumenta que el propósito arrastra a vivir permanentemente en dimensiones irreales. El pasado y, sobre todo, el futuro. El futuro incierto y el juicio ajeno. Claro, nos instaura en el pensamiento mágico del «seré feliz cuando». Seré feliz cuando consiga el ascenso, cuando termine de pagar la hipoteca, cuando el proyecto vea la luz. Es una felicidad condicional. ¿Siempre proyectada hacia un horizonte? Un horizonte que además, cuando por fin llegas, mágicamente se vuelve a alejar. Y mientras se corre en esa rueda de hámster buscando reconocimiento futuro, la vida real, la que se experimenta a través de los sentidos, pues se escurre entre los dedos. Se esfuma por completo. La presión social por ser alguien desdibuja la identidad presente. Y convierte a la persona en un mero instrumento de producción, incluso de producción de sentido. Por eso el texto aboga por volver a la única realidad tangible, que es el cuerpo que habita el presente. Si el propósito es una trampa que saca de la hora y la información es el ruido que no deja escuchar, la alternativa que se propone es colocar el placer en el mismísimo centro. Y esto nos lleva a la siguiente fase del análisis. Pero, y esto es fundamental recalcarlo, redefiniendo primero qué se entiende por placer. Muy importante hacer ese matiz. Porque esa redefinición es clave para no malinterpretar todo esto como un simple libertinaje egoísta. Cuando se escucha la palabra placer, automáticamente en esta sociedad se asocia a dos cosas. O bien a un exceso descontrolado, algo casi pecaminoso. Como una indulgencia total. Eso, o bien a la pausa publicitaria del sistema productivo. Es decir, el placer entendido como el descanso del fin de semana. Ese par de horas en el sofá viendo una serie para recargar las pilas y poder rendir mejor el lunes a primera hora en el trabajo. Pero esa no es ni de lejos la visión que estamos analizando hoy. En absoluto. Aquí el placer no es una herramienta para la productividad, ni es un premio menor que se otorga por haber sufrido lo suficiente durante la semana. Es el objetivo final y absoluto de la existencia. El fin último. Todos los vectores de energía vital deberían confluir en ese único punto, el bienestar sostenido del individuo. No es descansar para trabajar mejor. La idea es trabajar lo mínimo indispensable para poder experimentar el mundo con gozo. A ver, vuelvo a mi papel de escéptico, que alguien tiene que hacerlo. Suena maravillosamente bien sobre el papel, pero llevado a la práctica se podría decir que esto es puro hedonismo irresponsable.
Alguien podría pensar, si solo busco mi placer sensorial, pues abandono mis responsabilidades y me convierto en un parásito para la sociedad. Es la crítica más obvia, y el documento se anticipa a ella. Cataloga su propia postura no como egoísmo, sino como realismo existencial. ¿Realismo existencial? Sí, y la lógica, nos guste o no, es bastante implacable. Se plantea lo siguiente. Si un individuo no experimenta placer en su cotidianidad, en un simple martes por la mañana, en el gesto de prepararse un té o en caminar por la calle, En lo mundano. en lo mundano, exacto, si no hay gozo ahí, de nada sirve todo el sentido, el prestigio o el dinero que se haya podido acumular. Todo eso se vuelve irrelevante a nivel puramente biológico y experiencial. Hay una metáfora en esta parte del análisis que me parece brillante, para visualizar este concepto del realismo existencial. Compara esa vida de propósitos grandiosos pero carente de disfrute diario con un decorado de cartón piedra. ¿Una analogía perfecta? Imaginemos los estudios de cine. Se ve la fachada de un palacio romano majestuoso. Impresiona a cualquiera que pase por delante. Pero claro, si se cruza la puerta y se mira la estructura por detrás, ¿qué hay? Solo hay unos cuantos listones de madera de pino aguantando un muro hueco. Solo puntales y polvo. Exacto. No hay habitaciones, no hay suelo, no se puede habitar en absoluto. Si falta el deleite interno diario, la vida es ese decorado. Fantástica para que los vecinos o los seguidores en redes sociales la aplaudan, pero completamente inhabitable y vacía para la persona que está de pie detrás de la fachada. Esa imagen resume perfectamente el tremendo peligro de externalizar el valor de la vida. Para evitar construir ese palacio de cartón piedra, la filosofía del bienestar, placer, estar bien, otorga al goce sensorial un papel muchísimo más profundo. Lo convierte en una brújula infalible. La única guía válida. Eso es. El placer, en este contexto, es la respuesta biológica y psíquica que confirma que se está en el camino correcto. Es el propio organismo dictaminando que la existencia tiene valor por sí misma. No se requiere de un panel de expertos, ni de un jefe dándote palmaditas en la espalda, ni de likes en una pantalla para validar que la vida vale la pena. La validación emana del propio acto de existir de forma placentera. Lo cual nos lleva casi de la mano a la conclusión lógica de todo esto. Si se acepta esta premisa puramente sensorial, ¿cómo demonios se aplica en el mundo ruidoso en el que toca vivir hoy? Ahí está el gran reto. La respuesta que plantea el texto, afortunadamente, no es irse de retiro a una cueva en el Himalaya, sino llevar a cabo una especie de rebelión silenciosa y cotidiana. Se trata de devolverle la categoría de suprema importancia a las cosas más elementales y tangibles. A lo micro. Exacto. Una buena comida sin estar mirando la bandeja de correo. Un momento de silencio absoluto simplemente mirando por la ventana. El mero hecho de respirar sin sentir una opresión en el pecho por culpa del último titular apocalíptico de las noticias. Eso, según la fuente que analizamos, es la verdadera médula de la vida. Y lo llama rebelión porque exige un corte radical con las dinámicas de poder y atención actuales. El paso a la acción, el verdadero plan que subyace en este manifiesto, consiste en desconectarse de la narrativa colectiva. En un mundo que exige constante interacción, constante opinión sobre todo, la propuesta es que la persona debe convertirse en su propio centro de gravedad. Su propio centro de gravedad. Y claro, cuando uno se convierte en su propio centro de gravedad, entiendo que la relación con todo ese exterior, con la sociedad y la información, cambia drásticamente. Lo que antes era una obligación, ahora pasa por un filtro muy estricto. Totalmente. El mundo exterior pierde su autoridad, deja de dictar qué es urgente y qué es importante. Toda esa masa inmensa de información, las expectativas sociales y las presiones laborales, pues dejan de ser una cadena que arrastra a la persona y se convierten en algo puramente opcional. Un menú del que elegir. O todo lo que desvíe la atención del presente corporal se queda fuera del muro. Es una frontera hermética donde solo tiene pasaporte lo que nutre el bienestar, placer, estar bien. Es una criba feroz. Básicamente la norma es, si no contribuye a que me sienta bien en este preciso instante, no tiene cabida en mi realidad. Explicado así, la verdad es que suena a una liberación inmensa. Es quitarse un peso enorme de encima. Pero a la vez también suena a un reto monumental, dada la inercia que se lleva en la sociedad. Bueno, para ir atando cabos, porque el viaje conceptual de hoy ha sido denso e intenso, me gustaría que resumiéramos la esencia de lo que se ha explorado. Nos encontramos ante un texto que sin duda busca incomodar y provocar un cambio de paradigma total. Sin duda.
Si tuviéramos que sintetizar el núcleo de este manifiesto, diríamos que propone una visión donde el ser humano retoma el control, pero lo hace a través de su propia biología. Se erige como un acto de rebeldía radical contra una sociedad que está estructurada precisamente para mantener a la población en un estado de insatisfacción perpetua. Para que sigan produciendo y consumiendo. Exacto. El diagnóstico del texto es muy claro. Nos quieren hiperconectados a las pantallas, pero completamente alineados del propio cuerpo. Saturados de datos e información, pero vacíos de experiencias sensoriales reales. Y sobre todo, empujados a perseguir un gran propósito que justifique la existencia, pero robando sistemáticamente la paz mental en el proceso. Es un diagnóstico demoledor. Lo es. Y la solución que plantea es simple en su formulación, aunque revolucionaria en su ejecución. Silenciar de una vez por todas el ruido ensordecedor de las expectativas y de las noticias, para que el placer y el bienestar genuino puedan tomar la palabra y dirigir la vida. Silenciar el ruido para que hable el placer. Es un resumen brillante para entender la lógica interna de esta propuesta tan rompedora. Ahora bien, para quienes nos acompañan al otro lado, y basándonos estrictamente en los márgenes de este debate que hemos abierto hoy, queremos lanzar una última reflexión. Una idea para llevarse consigo. Eso es, una idea para seguir masticando mucho después de que termine la inmersión de hoy. Se ha visto cómo el texto insta a desconectarse de la narrativa colectiva, a apagar las noticias, a olvidar las expectativas ajenas y a convertirse en el propio centro de gravedad para encontrar un deleite auténtico y táctil. Sí, el repliega hacia el yo. Pero, claro, surge una pregunta inevitable llegados a este punto. ¿Por qué el ser humano moderno vive en un estado de agotamiento crónico, abrumado y absolutamente saturado por el ruido constante y las notificaciones? Una epidemia silenciosa prácticamente. Justo. Y para lograrlo hemos recopilado investigaciones fascinantes que cruzan la antropología, la ecología humana y, por supuesto, la neurociencia. Y el punto de partida es francamente un golpe de realidad. Vaya que sí. Vale, vamos a desgranar esto. La premisa central que atraviesa toda esta investigación plantea que no sufrimos de un defecto de atención masivo, ni hemos perdido mágicamente la capacidad de concentrarnos. O sea, el hardware funciona bien. Exacto. Lo que ocurre es que estamos conduciendo por una autopista de Fórmula 1 digital, a velocidades vertiginosas, utilizando un hardware biológico que tiene unos 200.000 años de antigüedad. Qué buena imagen. Es muy gráfica, sí. Intentar procesar el entorno hiperconectado de hoy con el mismo cerebro que usaban nuestros ancestros más remotos en la sabana. Es una analogía impecable para ilustrar el enorme nivel de inadaptación evolutiva que estamos experimentando en la actualidad. Ya. Y para entrar en materia, lo primero que se desprende de este análisis es la necesidad urgente de dejar a un lado la culpabilidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucha culpa, ¿verdad? Muchísima. Existe una tendencia enorme a pensar que el individuo moderno es débil o que carece de disciplina simplemente porque le cuesta horrores ignorar una pantalla. Claro, como si fuera un fallo moral. Eso es. Pero la realidad biológica es muy distinta. La supervivencia de nuestra especie, desde sus mismos orígenes, siempre dependió de una capacidad extrema para leer el mundo exterior, mucho antes de intentarse leerse a uno mismo. Ajá. Nuestro sistema cognitivo no está roto. Al contrario, funciona con una precisión asombrosa, exactamente como la selección natural dictó que debía funcionar. O sea, hace exactamente su trabajo. Sí, sí. Durante cientos de miles de años, ser un organismo volcado hacia el exterior no era una distracción, era literalmente el único seguro de vida disponible. Fíjate que hay un dato que me ha dejado pensando y que pone todo esto en perspectiva. A ver, Hablamos de que el ser humano fue cazador-recolector durante el 99% de su historia. una locura de tiempo. Un porcentaje abrumador, sí, pero la gran duda es cómo se traduce exactamente esa inmensa herencia prehistórica en la forma en que el cerebro procesa el mundo hoy en día. Pues, para entenderlo, hay que visualizar lo que implicaba el día a día en ese 99% de nuestra historia. Sobrevivir no era algo garantizado al despertar. Desde luego que no. Requería moverse constantemente y, sobre todo, poseer una atención periférica implacable. Estar siempre alerta. Exacto. Implicaba interpretar la más mínima huella en la Tierra, analizar cambios sutiles en la dirección del viento para anticipar una tormenta. O detectar un depredador. Justo. El patrón de colores de un depredador camuflado en la maleza. El cerebro desarrolló una atención exógena. Atención exógena. Sí, es decir, una atención capturada automáticamente por estímulos externos. Y esto no era opcional,
Era un mecanismo de vida o muerte. Claro, o prestas atención o te comen. Así de simple. Y a nivel neurocientífico, esto dejó una huella imborrable. Por ejemplo, el sistema dopaminérgico evolucionó para premiarnos ante la novedad. Ah, la famosa dopamina. Esa misma. En el Pleistoceno, encontrar un estímulo visual nuevo podía significar descubrir una fuente de agua o frutos silvestres no explotados. La dopamina nos daba ese empujón de energía para ir a investigar. Ya veo. Paralelamente, la amígdala, que es nuestro centro de procesamiento emocional, se calibró para reaccionar con una fuerza tremenda ante cualquier señal brusca o inesperada. Porque solía ser sinónimo de peligro, supongo. Exactamente. Y mira, lo fascinante de esto es una reflexión literal que hacen las fuentes. Dicen que nuestro cerebro es un producto del paisaje. Un producto del paisaje. Eso es. Toda nuestra arquitectura mental se esculpió porque la naturaleza exigía una vigilancia inquebrantable. Es una forma muy poética de ver la neurobiología, la verdad. Pero fíjate que cuando la antropología habla de paisaje o de entorno, no se queda solo en los árboles, el clima o los leones de la sabana. Claro, hay más. Entra en juego otro factor de supervivencia que me parece vital, el entorno social, la tribu. Fundamental. Entiendo que descifrar las dinámicas del grupo era igual de crítico que huir de un depredador, ¿verdad? Absolutamente. El entorno social era a todos los efectos tan letal o tan salvador como el entorno físico. La cognición social ocupa un porcentaje altísimo de nuestra capacidad cerebral precisamente por eso. O sea, solos no éramos nada. Nada de nada. Un ser humano aislado en la prehistoria era un ser humano muerto Madre mía, del grupo. tiene sentido. Por lo tanto, el cerebro tuvo que desarrollar un radar finísimo para las alianzas, la reputación y para leer constantemente las emociones en los rostros de los demás. Claro, tenías que saber si le caías bien al líder. Exacto. Saber si estabas a punto de ser expulsado de la tribu activaba exactamente la misma alarma de terror en la amígdala que ver a un depredador acechando. Tela. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque aquí la antropología choca de frente con la era digital. Si ese radar social hipersensible sigue activo hoy en día, ¿qué pasa cuando lo exponemos a las redes sociales? Pues que explota, básicamente. Claro, porque el contraste entre las tribus ancestrales y las plataformas modernas debe generar un cortocircuito enorme en el cerebro. Genera lo que podríamos llamar un espejismo digital continuo. Existe un problema de diseño ineludible en nuestra biología. Cuéntame. El cerebro humano evolucionó para gestionar grupos sociales que rondaban las 150 personas. El famoso número de Dunbar. Ese mismo. El cerebro no tiene la capacidad innata para distinguir entre las dinámicas vitales de esa pequeña tribu y una comunidad digital formada por millones de usuarios anónimos. Uf, millones. Para ilustrarlo, es como si el sistema de alarmas de una vivienda estuviera configurado con sensores hipersensibles para detectar cualquier intruso en un bosque aislado. Vale, me lo imagino. Y de repente instalas esa misma casa en medio de la Gran Vía de Madrid en hora punta. Madre mía, la locura. La alarma va a sonar a un volumen ensordecedor con cada peatón que pase rozando la puerta. El sistema colapsa por sobresaturación. Esa analogía de la alarma en plena Gran Vía explica muchísimas cosas, la verdad. Sí, lo deja muy claro. Es muy fácil notar cómo, al abrir una red social, el cuerpo reacciona físicamente ante historias dramáticas de personas que viven a 10.000 kilómetros de distancia. O que ni siquiera conoces. Exacto. O cómo se siente una urgencia irracional por participar en debates sobre celebridades. El cerebro está utilizando el viejo software de cohesión grupal. Totalmente. Invertimos energía de supervivencia y desgaste emocional en estímulos que en el fondo no tienen el más mínimo impacto real en nuestra supervivencia física. Ni en nuestra vida diaria, vamos. Nada de nada. Precisamente. Y eso nos lleva a uno de los contrastes antropológicos más reveladores de toda esta investigación. ¿Cuál es? La diferencia abismal entre la calidad y la cantidad de la información. El paisaje en el que se moldeó nuestro cerebro era un entorno sumamente rico en señales vitales, pero extremadamente pobre en volumen. Ah, entiendo. O sea, muy poca información, pero muy importante. Eso es. El silencio era la norma. Cuando se rompía ese silencio con el crujido repentino de una rama o el grito de un ave, Ahí pasaba algo. ese volumen mínimo contenía una señal de máxima importancia. Era información de calidad que requería acción inmediata. Claro. Y la comparación con la rutina moderna es una paradoja bastante cruel para quien nos escuche. Ya te digo. Hoy navegamos por un entorno que funciona exactamente al revés.
Es paupérrimo en señales verdaderamente vitales para nuestra supervivencia física, pero está absolutamente saturado de volumen y ruido constante. Todo el rato. Un correo electrónico con la etiqueta de urgente a las 10 de la noche o el enésimo pitido de una notificación en el teléfono. Y ahí salta la amígdala. Justo. Secuestra nuestra atención porque ese cerebro primario grita que hay una amenaza en el horizonte. Aunque el cuerpo físico esté cómodamente sentado a salvo en el salón de casa. Es un duelo desigual entre la velocidad del silicio y la lentitud de la selección natural. Muy desigual. La evolución biológica es un proceso geológico, requiere milenios. No se hace de un día para otro. Para nada. Para que una característica nueva se asiente en el genoma humano y modifique la estructura de nuestro cerebro, debe ofrecer una ventaja reproductiva clarísima a lo largo de cientos y cientos de generaciones. ¿Y la tecnología? La tecnología, por el contrario, no obedece a esas leyes temporales. El software, las interfaces y los algoritmos que compiten por nuestra atención se actualizan y optimizan cada semana. Cada semana, es brutal. Esta diferencia radical de velocidades explica por qué el ser humano no va a desarrollar, al menos a corto plazo, filtros neuronales mágicos para ignorar notificaciones irrelevantes. O sea, la biología no da abasto. La biología simplemente no tiene capacidad de respuesta ante un entorno que muta a velocidad exponencial. Pero, a ver, espera. Porque ahí entra un concepto muy popular en la psicología moderna. Siempre se habla de la neuroplasticidad como nuestra gran tabla de salvación. Sí, se menciona muchísimo. Se dice constantemente que el cerebro es plástico, que se moldea y se adapta a cualquier entorno. Si el cerebro tiene esa capacidad de reconfigurarse, ¿no deberíamos estar adaptándonos a este flujo masivo de datos sin tanto sufrimiento? Esto plantea una pregunta importante. La plasticidad cerebral existe, por supuesto, pero la investigación advierte que conlleva un coste monumental, que rara vez se menciona. ¿Qué coste? El cerebro efectivamente se adapta a procesar información a la velocidad del relámpago, saltando de una pestaña a otra, de un vídeo de 15 segundos a un hilo de texto. Lo hacemos todos a diario. Pero el precio de esa adaptación es la pérdida drástica de profundidad. Nos estamos volviendo cognitivamente más superficiales. Vaya. Al reconfigurar las redes neuronales para sostener una atención fragmentada y perpetua, estamos erosionando activamente la capacidad de alcanzar lo que se conoce como estados de flujo. El estado de flujo, sí. Ese flujo es el nivel de concentración profunda, sostenida e inmersiva que permite resolver problemas complejos o experimentar un placer intelectual genuino. Y eso lo estamos perdiendo. Todo eso se sacrifica en el altar de lo que los neurobiólogos llaman estímulos fásicos. Esos picos rápidos, cortos y baratos de dopamina que proporciona el mundo digital. Dopamina barata, me gusta el término. Básicamente, estamos formateando la mente para procesar la inmediatez, pero perdiendo los motores necesarios para la complejidad. O sea, ganamos una anchura tremenda, abarcando 1000 cosas a la vez, pero es una anchura que apenas roza la superficie del agua. Muy buena analogía, sí. Lo cual me plantea una duda inevitable. Si el mundo exterior se ha vuelto tan ruidoso, tan hostil para nuestro sistema nervioso y tan agotador, la reacción lógica sería refugiarse en el mundo interior. Sería lo lógico. Sin embargo, resulta evidente que aislarse, hacer introspección o simplemente sentarse en silencio absoluto sin ninguna pantalla cerca es algo que hoy cuesta horrores. Cuesta muchísimo. Genera una incomodidad casi física, que es lo que bloquea de forma tan potente la autoobservación. Pues esta crisis de introspección tiene raíces antropológicas profundas. No es un simple capricho de la vida moderna. A ver, La investigación desglosa este bloqueo en 4 motivos fundamentales. vale, vamos uno por uno. El primero, y más básico, es que la introspección profunda no aportaba ninguna ventaja evolutiva. En la naturaleza salvaje, un ancestro que se sentara a analizar sus traumas de la infancia o a meditar sobre su propósito vital era un blanco fácil. Claro, el león no espera a que termines de meditar. Exacto. La prioridad absoluta era escanear el exterior. Vale, el segundo. El segundo motivo es puramente fisiológico. La arquitectura de nuestro cuerpo, la química del estrés, del movimiento y de la motivación está diseñada enteramente para la acción física y la resolución de problemas externos, no para la contemplación estática. Entendido. A nivel biológico somos máquinas diseñadas para reaccionar, no filósofos contemplativos por defecto. ¿Y los otros dos motivos?
El tercer motivo proviene de la antropología cultural. Si analizamos las sociedades tradicionales y milenarias, vemos que siempre han fomentado la conexión a través de rituales compartidos, el trabajo en comunidad y la sincronización con los ciclos de la naturaleza. O sea, hacia afuera también. Exacto. La idea del individuo aislado que practica la introspección profunda mirando exclusivamente hacia sus propios adentros es un constructo cultural muy reciente, propio de sociedades modernas, sedentarias e hipercomplejas. Tiene sentido. ¿Y el último? Y el cuarto motivo, que es el que actúa como detonante en nuestra época, es el secuestro tecnológico. El secuestro. Madre mía. Hoy en día es casi imposible mirar hacia adentro, porque existe una industria global, financiada con billones de dólares, cuya única métrica de éxito es capturar la atención humana hacia el exterior. Las redes sociales, plataformas de vídeo. Han descifrado nuestros códigos biológicos de alerta y los explotan sin piedad para mantener la mirada fija en las pantallas. Es una paradoja fascinante y a la vez despiadada. Vivimos en un entorno que exige tener una mente calmada y reflexiva para no colapsar ante el estrés. Sí, Pero ese mismo entorno es una máquina perfecta de emitir estímulos diseñados para boicotear cualquier intento de calma. es un círculo vicioso. Y esto enlaza directamente con lo que el análisis describe como la gran disyunción. Históricamente, el ser humano usó la cultura como escudo protector ante sus carencias biológicas. Claro, Como carecíamos de pelaje grueso, la cultura inventó los tejidos y la ropa para sobrevivir al frío. Como no teníamos garras ni velocidad, la cultura desarrolló herramientas y lanzas. La cultura siempre fue un amortiguador. siempre nos protegió. Pero ahora ocurre un fenómeno inédito. La cultura moderna, nuestra tecnología y el ritmo de vida que hemos creado ha dejado de ser un escudo. Se ha convertido en el principal acelerador del estrés y la ansiedad. Es un cambio de paradigma total. Si las defensas biológicas no nos sirven y la cultura nos empuja al límite, ¿qué escenarios o pronósticos se barajan para las próximas décadas? Pues si conectamos esto con la perspectiva general, el horizonte que proyectan los expertos a 50 o 100 años vista plantea una bifurcación que transformará la esencia misma de lo que significa ser humano. Suena intenso. Lo es. Asumiendo que la evolución natural no llegará a tiempo para salvarnos del colapso atencional, el primer camino explora la biotecnología como un parche evolutivo forzado. Un parche biotecnológico. Sí, aquí entran en juego las interfaces cerebro-computadora, conocidas como BCI por sus siglas en inglés. Vale, los famosos chips neuronales. Exacto. La previsión es que las pantallas táctiles y los teclados, que son cuellos de botella para la transferencia de información, terminan desapareciendo. La tecnología se integraría directamente en el tejido neuronal. Tela. Imagina pensar en un concepto y que la información, los datos o la respuesta aparezcan decodificados directamente en tu córtex visual, eliminando la barrera física entre el dispositivo y el pensamiento. La idea de estar literalmente integrados en la red a nivel neuronal es asombrosa, no te lo voy a negar. Es ciencia ficción hecha realidad. Sí, aunque no deja de provocar cierto vértigo pensar en las implicaciones sobre la propia identidad y la privacidad del pensamiento. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa o el complemento a esta integración tecnológica pura? El otro gran pilar de esta adaptación artificial es la farmacología de la atención masiva. Pastillas. Básicamente, se prevé un uso generalizado de los llamados nutrópicos. Para entender este concepto de forma sencilla, un nutrópico actúa como si le inyectáramos óxido nitroso al motor del cerebro. Madre mía, para ir a toda velocidad. Son compuestos químicos de alto rendimiento diseñados específicamente para alterar y forzar el estado de alerta, la memoria y la resistencia mental, Para aguantar el ritmo, claro. permitiendo soportar ritmos de procesamiento de datos y jornadas laborales que, bajo parámetros biológicos normales, causarían agotamiento extremo en cuestión de semanas. O sea, dopar al cerebro para que rinda al nivel de las máquinas. Esa es la idea. Sin embargo, estas soluciones tecnológicas y químicas abren la puerta a un riesgo severo: la atrofia cognitiva. Supongo que la atrofia cognitiva se refiere al principio básico del cuerpo humano. Órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia. Exactamente. Si delegamos constantemente el esfuerzo mental, terminamos perdiendo la capacidad de ejercerlo. A medida que cedemos terreno a la inteligencia artificial para que gestione no solo bases de datos, sino la toma de decisiones cotidianas, ¿Decisiones como cuáles? desde optimizar nuestra dieta y finanzas hasta filtrar con quién debemos relacionarnos basándose en afinidades algorítmicas.
O sea, que decidan todo por nosotros. Pues sí, y al hacer eso vamos perdiendo lo que se llama capacidad de agencia. Al externalizar el proceso de razonamiento y elección, se atrofia el músculo de la toma de decisiones éticas y prácticas, diluyendo poco a poco la libertad y el pensamiento crítico. Es un precio altísimo. Nos arriesgamos a convertirnos en nodos pasivos dentro de una red de altísima eficiencia, pero desprovistos de autonomía intelectual real. Pues, frente a este escenario que parece empujar irremediablemente hacia una optimización extrema, implacable, hay una alternativa planteada en las investigaciones que me resulta tremendamente esperanzadora. ¿Ah, sí? La llaman la resistencia hedonista. Me encanta ese concepto. Es que la lógica detrás de esto es brillante. Sugiere que, ante un mundo empeñado en arrastrarnos a una velocidad de 300 kilómetros por hora, la verdadera rebelión no consiste en intentar correr más rápido, ni en optimizar cada segundo con suplementos cerebrales. No es seguir el ritmo. No. La rebelión consiste en comprender que el placer humano auténtico, el que de verdad nutre nuestro hardware de cazador-recolector, solo puede experimentarse a 20 kilómetros por hora. A 20 kilómetros por hora. Sí, es una defensa férrea de la lentitud como postura vital. Es un concepto fascinante porque reposiciona por completo la idea del placer. Hoy en día, el placer se ha fragmentado y empaquetado en esos estímulos fásicos que mencionábamos antes. Sí, los picos de dopamina baratos. El deslizamiento infinito en una pantalla, la validación inmediata de un me gusta, todo eso genera picos fugaces, pero deja un vacío residual inmenso. La resistencia hedonista propone buscar activamente el contraste analógico. ¿A qué se refieren con contraste analógico? Hablamos de acciones tangibles y rítmicas. Amasar el pan y sentir la textura de la harina, caminar por un entorno natural prestando atención al sonido de la grava sin llevar auriculares. O leer un buen libro. Exacto. Sumergirse en la lectura de un libro impreso donde el tiempo parece detenerse. Y lo más revelador de este análisis es la predicción sobre el estatus social. Eso me dejó muy sorprendido. Es que afirman que el verdadero lujo del futuro, el indicador definitivo de salud mental y de posición, no tendrá nada que ver con poseer el dispositivo más rápido o estar hiperconectado. Entonces, ¿cuál será ese lujo? El nuevo lujo será la capacidad de desconexión radical, ser dueño absoluto e incuestionable de la propia atención. Una reivindicación del derecho a no estar disponible. Me parece fantástico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la gran pregunta. Si intentamos sintetizar este profundo viaje a través de la antropología evolutiva y la realidad hiperconectada, yo diría que la conclusión parece clara. Somos la primera generación de seres humanos en toda la historia a la que se le exige gestionar de forma absolutamente consciente su propia obsolescencia biológica. Así es. Hemos creado un entorno tecnológico tan deslumbrante y rápido que nuestra propia fisiología ancestral se ha quedado atrás. Y ahora nos toca vivir en ese limbo de inadaptación intentando no ser devorados por nuestras propias herramientas. Esa es la esencia del dilema contemporáneo. El gran reto no pasa por intentar reescribir nuestra naturaleza biológica de la noche a la mañana, Sería imposible. sino por comprender las limitaciones inherentes a nuestro diseño. No se le puede exigir a un cerebro modelado para la supervivencia en la sabana que procese información a la velocidad de la fibra óptica sin sufrir daños colaterales. Claro que no. El desafío a futuro es exigir, tanto a nivel individual como estructural, que la tecnología empiece a operar como un freno estratégico, Un freno, en lugar de un acelerador. que las herramientas asuman verdaderamente la carga de trabajo repetitivo para liberar tiempo, tiempo despejado y de calidad, destinado a la presencia física, al descanso profundo y a esos placeres analógicos de 20 kilómetros por hora. Qué necesario suene. En lugar de permitir que la innovación siga actuando como un acelerador implacable que consume cada rincón de la vigilia, Totalmente. en cierto modo estamos transitando la prehistoria de una nueva forma de humanidad. Y recae sobre esta generación la responsabilidad de recordar y preservar cómo se siente el calor del sol en la cara, en absoluto silencio, sin la interferencia de ninguna pantalla vibrando en el bolsillo. Es una responsabilidad inmensa ser el puente entre el mundo analógico que se desvanece y la integración tecnológica total que se avecina. Desde luego. Y para cerrar esta inmersión a fondo, para quien nos escuche en casa, hay una última idea que surge de los textos, pero que invita a una reflexión que va mucho más allá. Cierto. Se habla del inminente desarrollo de la tecnología empática. Sistemas invisibles,
integrados en la estructura misma de nuestras viviendas, que estarán equipados con sensores biométricos capaces de leer las constantes vitales. Como la frecuencia cardíaca o los niveles de cortisol. Exacto. Y todo sin que nadie se dé cuenta. Si este sistema inteligente detecta un pico de estrés tras un día difícil, la casa automáticamente bajará la intensidad de las luces, ajustará la temperatura y emitirá frecuencias sonoras para inducir la relajación. Todo de manera predictiva y automática. Suena como el pináculo del confort moderno, sí. Pero la pregunta que queda en el aire para la reflexión profunda es la siguiente. Si el ser humano llega a externalizar por completo la regulación de sus propias emociones, delegando esa tarea íntima a los algoritmos invisibles de su entorno, ¿llegará el día en que nuestra especie olvide por completo cómo calmarse a sí misma de forma natural? Da que pensar. Y si eso ocurre, significará la pérdida del último y más sagrado refugio de nuestra independencia emocional. Ahí queda eso, para pensarlo. Hasta la próxima.